factores, siempre suele ir con retraso, como hemos ido comprobando. Habría que ver, ¿no?, hasta qué punto es reflejo exacto de la realidad, que no lo es. Pero bueno, ofrece una tendencia, y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, bueno, parece que se resiste la situación a bajar de esa barrera de 200 casos, y que en definitiva ahí hay un goteo de positivos que continúan, y lo que demuestra que el virus está aquí entre nosotros, ¿no? Efectivamente, son 14 casos demostrados o con pruebas diagnósticas, pero claro, todo el mundo piensa que puede haber muchas personas que tienen síntomas parecidos a la alergia, a un resfriado común, un resfriado corriente, que no se han hecho las pruebas, y algunos al menos han hecho las pruebas y ya pues dice, mira, pues me aíslo y ya está, y me quedo una semana en mi casa, y al menos se comunica. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos 14 casos puede que sea alguno más. Pero independientemente de ello, suponiendo que son 14 casos, es lo que tú dices, Juan Carlos, que el virus sigue entre nosotros. Y dice, bueno, pero es que ya no se escuchan fallecimientos en Ubrique debido a la COVID, ya no está la cosa como al principio. Bueno, por supuesto, pero sigue estando ahí, y lo que sí sabemos es que hay personas que no tienen defensas, a pesar de tener todas las vacunas. Aproximadamente 1 de cada 10 no tiene suficiente defensa, ya sea por la edad, ya sea porque tiene alguna enfermedad crónica debilitante, como puede ser la diabetes, puede ser enfermedad de riñón, enfermedad de corazón, la tensión alta, en fin, o simplemente por condiciones genéticas, ¿no?, propias de él. Y entonces estas personas pues pueden pasar la enfermedad de forma asintomática, sin síntomas, pero se la puede pegar a otro que sí puede tener problemas, puede tener la enfermedad leve, y en algunos casos, con menos frecuencia que los no vacunados, puede tener una enfermedad grave y ir al hospital y estar en la UCI. Así que, y además, independientemente de ello, aunque sea asintomático o tenga síntomas de alergia, puede dar positivo, pero se encuentre bien, pero la semana de estar en su casa, arrestado, entre comillas, ¿no?, sin poder salir, también un trastorno. Y el trabajo, el que tenga, por ejemplo, una empresa donde él es el único trabajador, porque es autónomo, pues es un follón. Y es decir, que no hace más cerrado, que todas estas cosas vienen a hacer referencia de que lo que hemos comentado y comenta todas las autoridades sanitarias, que no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle precaución. Es decir, que hay que tenerle respeto, porque sigue ahí, y los trastornos todavía pueden ser importantes económicamente, no poder trabajar, y también para la salud en aquellos casos de que la hace una persona con problemas de bajas defensas. Y como comentabas, ¿no?, afortunadamente los casos con Omicron parece que son bastante más leves, que hay menos hospitalizaciones, que hay menos fallecimientos, pero de todas maneras también, aunque hay personas que lo pasan y algunas ni se dan cuenta, otras, seguro que todos hemos hablado con personas que han pasado, que han sido contagiadas, y te dicen que todavía después de un tiempo se notan más cansadas, o todavía alguna molestia en articulaciones, determinadas secuelas que a lo mejor son leves, pero que, bueno, te fastidian en el día a día. Así que también esto hay que tenerlo en cuenta, y por supuesto, en la medida de lo posible, aunque a veces no depende de uno, pero lo que esté en la mano de uno, evitarlo, ¿no?, desde luego. Sí, y además ha salido un artículo reciente en la prensa científica en el cual se nos dice que aquellas personas que han padecido el COVID con dolor de cabeza, ya sea leve o grave, sino simplemente hay personas que tienen COVID y tienen dolor de cabeza, otros no lo tienen, ¿no? Pues aquellas que tienen dolor de cabeza, una vez que ya ha superado la enfermedad, es decir, que se ha quedado ya negativo y que se encuentra más o menos bien, pero el dolor de cabeza en uno de cada cinco persiste. En uno más tiempo, en otro menos tiempo, sí, que hay personas que este COVID, esta enfermedad tiene unas características diferenciales con la gripe. En el caso referido a la de larga duración, o COVID persistente, es decir, que hay veces que los síntomas de cansancio, de dolor de cabeza, de alguna molestia, pues en la gripe, pues está una semana, 10 días, y desaparecen los síntomas y más o menos te quedas bien. Aquí no, aquí ya digo, hay casos en los que los síntomas persisten durante tiempo, y esto es una cosa que lo diferencia de la gripe. Y aunque sean casos, molestias leves, pero no dejan de ser un trastorno. Así que no queda más que decir que mascarillas en lugares interiores, mascarillas cuando estemos al aire libre con una aglomeración de gente o que haya gente cercana a nosotros, y que cuando estemos solos,
o con los conviventes paseando por la calle o en el campo, cualquier sitio, pues no hay problema en no llevar mascarilla. Porque claro, si no hay nadie a nuestro alrededor, nadie nos va a contagiar a nosotros ni nosotros a él, ¿no? Pero que cuando estemos en sitios cerrados o estemos en un ambiente abierto y hay personas alrededor nuestras que no son conviventes, por ejemplo, como hemos dicho, tomándonos un café durante un cuarto de hora o almorzando durante una hora en una venta, en un bar, pues en cuanto tomemos nuestra porción de bebida o de comida, subirnos la mascarilla y seguir hablando, pero no estar una hora o media hora hablando con el compañero al lado a medio metro y riendo, charlando y todos son conviventes. Y esa es la forma de contagio fundamental que hay. De hecho, ¿no? Estamos viendo cómo, afortunadamente también por la situación, están regresando multitud de eventos, los festejos que van a regresar, característicos, tradicionales, las distintas fechas, y por lo pronto lo que está claro es que ante esa aglomeración de personas, esos grupos de personas que pueda haber, bueno, pues la mascarilla es indispensable. Claro, yo veo cuando salimos a la calle muchas personas que pasean o andan por la calle sin mascarilla. Yo muchas veces voy sin mascarilla también porque no me paro con nadie. A mí en ese momento hay pocas personas en la calle, pues no hace falta la mascarilla. Hay quien la lleva, por supuesto. Yo cuando yo me voy acercando al centro de Ubrique, pues me la pongo, no por nada, porque tengo muchos conocidos. Entonces yo en mi estado subiéndome la mascarilla, quitándome la mascarilla, poniéndome la mascarilla, quitándome la mascarilla porque es un rollo. Entonces, pues me la dejo por este punto. Ya se acostumbra uno. Aquí en la vida esta, a todo uno se acostumbra, ¿no? Y ya está. Pero si uno se va a parar con alguien a charlar un ratito y va sin mascarilla, debe ponérsela. Debe ponérsela porque no es lo mismo cruzarse, hola, buenos días y adiós, que estarse, tú no sabes con quién te va a topar. Y bueno, pues te la pones en ese momento y después te la quita, te la pones y te la quita. Esto ya pero que cuando hay que estar con una persona que no es convivente y va a estar un ratito charlando, hay que ponerse mascarilla por ahora, hasta que la situación no cambie y nos lo diga la autoridad sanitaria que ya es recomendable o ya no es necesario ponerse la mascarilla. Hay quien, aunque esto se normalice, ahora en primavera la va a llevar puesta. Ya se ha acostumbrado y como sea alérgico al polen, sabe que se encuentra mucho mejor con mascarilla, aunque el COVID desaparezca, ¿no? Así que seguramente ya durante mucho tiempo veremos en invierno y en primavera muchas personas que sin existir COVID van a llevar su mascarilla para protegerse de la gripe, de enfermedades respiratorias o de la alergia. De hecho, en el día a día, cuando vamos por la calle, todavía el porcentaje de personas que llevan o llevamos en determinados momentos la mascarilla en la calle, no sé si es mayor, pero de luego es bastante amplio, que todavía se lleva la mascarilla en la calle, a pesar de que ya no es obligatorio, pero puede más la precaución en determinadas situaciones que el hecho de que a nivel normativo ya no sea necesario, ¿no? Y la comodidad, porque aunque parezca que la mascarilla es incómodo, pero quizás sea mucho más incómodo ir por el centro de Ubrique, donde hay muchos conocidos, todos los que son de Ubrique o vecinos de Ubrique tienen muchos conocidos, y va andando, pero al menos cada 2x3 te topa con uno que hace tiempo que no lo ve, y en vez de decirle hola, adiós, adiós, pues se para un poco a preguntar por la familia, por cómo está él, y ya no está subiéndose mascarilla, bajando mascarilla, guardando mascarilla, sacando mascarilla. Es un rollo, una incomodidad, por mucha incomodidad que sea llevarla puesta, el estar así, fin, en una hora del día donde hay mucho tráfico de personas por la calle, quizás sea mucho más cómodo llevarla puesta y pararte con el que te dé la gana sin tener que ponerte ni quitártela. Yo creo que también esa puede ser una de las razones, aparte de precaución, que aunque al aire libre, si no hay personas o hay pocas personas, no es necesario, pero en fin, hay quien está más cómodo con ella, pues nada, pues está más seguro con ella, no pasa nada. Ahora lo veremos también lo relacionado con la alergia, que es verdad que los alérgicos lo notamos cuando llevamos mascarilla, desde luego la situación es completamente distinta. Ahora para el polen, para esta fecha, bueno, pues seguramente por ese motivo muchas personas que seguirán llevando la mascarilla. Si te parece, vamos con otras cuestiones. Van llegando preguntas de los oyentes que enseguida vamos a plantear, pero querías arrancar, ¿no? Hablando de los beneficios de realizar las propias tareas cotidianas, ¿no?, del día a día. Sí, además un artículo muy interesante que ha salido en la prensa internacional, un estudio norteamericano de Journal of the American Heart Association, algo así, y en el cual es curioso, porque el titular, el que sale en la prensa, dice:
¿cuáles son los beneficios de realizar tareas cotidianas como lavar los platos o planchar? Y dirá, oye, pues eso de lavar los platos y planchar no sé qué beneficio tendrá. Si es muy beneficioso que lo haga otro. Bueno, pues esto es broma, pero en fin. El artículo viene a decir que las tareas domésticas, lavar, planchar, la jardinería, la cocina, la actividad de autocuidado, como por ejemplo ducharse, que son ejercicios, pero no se le da mucha importancia, son ejercicios pequeñitos, no es lo mismo. No, mira, el ejercicio es andar, y si puede andar o correr un poco o andar a paso rápido, es lo mejor. Pues no, pues se ha visto que, por supuesto, el andar, dice andar a paso rápido, es muy beneficioso para la salud, pero que también es beneficioso estos pequeños ejercicios que hacemos o que hacen muchas amas de casa diariamente, que es las labores domésticas, por ejemplo, planchar, lavar los platos, tener en jardinería, cuidar las macetas, casarse, levantarse, coger una maceta, bajarla, en fin, todas estas cosas, estos pequeños ejercicios son muy beneficiosos, y eso está demostrado por un estudio que han hecho, ya digo, en Norteamérica, en una universidad, la Universidad de California, en San Diego, en Estados Unidos, en donde han puesto unos aparatitos en las personas mayores de 75 años, en donde se mide el tiempo que está haciendo actividades pequeñas, es decir, no andando a paso ligero por la calle o por el campo o corriendo, no, en actividades cotidianas. Y han visto que aquellas personas que realizan menos de 2 horas diarias de movimiento, en comparación con las que realizan 4, es decir, 2 horas haciendo faenas, ya sea de jardinería, de cocina, de limpieza, de lo que sea, 2 horas al día de limpieza, de actividades domésticas, y otras que hacen 4, que hacen el doble. Pues las personas que hacen más tiempo tareas domésticas, ya digo, de jardinería, de lavar los platos, de limpieza, de lo que sea, pues las personas que hacen más tiempo estas tareas tienen la mitad de riesgo de padecer un infarto de corazón, o de padecer un ictus, o de enfermedades vasculares. Es decir, que este ejercicio que parece tonto, que no tiene importancia, pues sí la tiene. Es decir, que en comparación con aquella persona que hace 2 horas o menos, a esta persona que está todo el día en el sofá, viendo la tele o haciendo puntos, que no se levanta para nada porque la limpieza la hace la hija o la amiga o alguien que tiene contratada, pudiendo hacer ella. Hombre, si está imposibilitada, es imposible. Pero si pudiendo hacer ella, pues es mucho más cómodo estar medio en el sillón y no sale a pasear, o si pasea es simplemente de aquí a la esquina, y entonces esto viene a decir que todo tipo de ejercicio es beneficioso, aunque sean las labores diarias y cotidianas que hace un ama de casa. Que cansa mucho, que es trabajoso, pero que además es beneficioso para la salud. Aunque muchas, pues, dirá que lo haga otro, ¿no? Como decíamos al principio. Pero supongo que siempre que se haga eso así, no de una forma estresada. Claro, si una persona también va muy con el tiempo justo y supone al final una actividad estresante, digo, lo que se gana por un lado se pierde por otro, ¿no? A nivel mental, incluso, bueno, pues las consecuencias que esto puede tener. Digo, hay que planificarse, intentar, bueno, evidentemente, repartir tareas para que esto se haga, es bueno físicamente, pero que se haga entre todos y que no resulte estresante, ¿no? Sí, yo creo que este artículo viene más que nada a fomentar para que la persona que es ama de casa exclusivamente, que no trabaja fuera de su casa, no está en una fábrica de marroquinería como Nobrique, o en otra empresa que se tiene que levantar a las 6 de la mañana, o a las 7 porque empieza a las 8, lo que sea, por ejemplo en Madrid, en Barcelona, que se tiene que levantar a las 6 para coger el metro, el autobús, 8 horas de trabajo, después otra hora y media para llegar a su casa, y si encima hay que hacer 2, 3, 4 horas de faena a la casa, eso es mortal, eso termina con la salud de cualquiera. Yo creo que esto está referido a personas que en sus casas, pues no están en sus casas y ya no tienen niños pequeños, sino que hacen una vida muy cómoda, pudiendo hacer faena y se la hacen a otra persona. Mire usted, si usted puede hacerla, hágala, no pasa nada. Sí, porque también es un ejercicio. Supone un grado de actividad. Vale, y anda 1 hora estupendamente. Ahora, la mujer que está, por ejemplo, en marroquinera, que se tiene que levantar a las 7 o a las 6 de la mañana para estar en la empresa a las 7 o a las 8, después corriendo a comer, después por la tarde para completar el horario, y de encima de que está 2, 3, 4 horas en su casa haciendo faena y cuidando niños, eso es lo que tiene un estrés que le va a dar un infarto. No sé si me he explicado. Sí. Sí, estamos hablando de personas que hacen poca vida de ejercicio
inclusive en su casa, pudiendo hacer algo, ¿no? Tener macetas, jardín, o cuidar el jardín si no tiene algo en la calle, un poquito, en fin, cositas que se pueden hacer. En definitiva, ¿no? Todo grado de actividad, bueno, pues viene bien para a nivel mental y sobre todo, ¿no? También a nivel físico, por tanto, como demuestra, ¿no? Este estudio. Hablábamos anteriormente de las mascarillas, seguramente muchas personas pues van a tardar en eliminarlas en su día a día en la calle también porque bueno, pues llegan las alergias tan temidas y de hecho se están adelantando, ¿no? Vamos a hablar de ello, del adelanto de la alergia primaveral por este tiempo que estamos comprobando, temperaturas más altas de lo habitual, no llegan las lluvias. Y todo esto pues está provocando que haya más contaminación y también incluso que se adelante bueno, lo que son los pólenes y alérgenos en el ambiente, ¿no? Sí. Ya en otros años también ha ocurrido porque llevamos una temporada de varios años donde la sequía o el tiempo seco es bastante frecuente y se ha visto que se adelanta la primavera. Este año es uno de ellos. Este año la sequía ha adelantado la primavera, como todos hemos visto, y entonces hay una floración quizá más precoz, más pronto de lo habitual. Ello ha determinado que a la de esta floración, pues muchas de las plantas que provocan alergias en algunas personas, pues hayan florecido y hayan emitido su polen. Y estas personas, pues entonces están sintiendo los síntomas de la alergia un poquito antes de lo habitual en ellas, ¿no? Que es un poquito más tardía. Y además ello se aumenta sobre todo en las ciudades donde hay mucha polución debido a fábricas, vehículos y demás, o que en ese aspecto tenemos mucha suerte, ¿no? De que, bueno, suerte, y muchos dirían, bueno, pues aquí tenía una suerte de tener muchas fábricas y mucho trabajo, pero en fin, dentro de que no las hay, pero por lo menos no vienen, no tenemos tampoco un tráfico enorme aquí. Aunque, claro, muchos dirían, pues sería bueno que hubiera mejores carreteras, mejores comunicación, autopistas cercanas. Pero, en fin, ahí tenemos que aprovechar el buen aire que tenemos y ello no implica que estemos libres de la alergia a las plantas. Estamos libres de la contaminación atmosférica, que junto con el polen sería una bomba, y nos quedamos solamente prácticamente con el polen de las plantas, que se ha adelantado, que está aquí con nosotros, y que hay que tener presente una serie de medidas para poder torearla, entre comillas, ¿no? Para poder salir de ello y así evitar los trastornos que produce esta alergia que ha llegado antes de tiempo. Además, para poder comprobar el nivel de pólenes, haríamos bien, las personas que seamos alérgicas, a quedarnos con la página web polenes.com, donde se puede ver toda la geografía nacional, el polen que es predominante según cada fecha y el nivel de alerta existente, ¿no? Bajo, medio o alto. La verdad es que ahora mismo si entramos, en muchos casos vemos niveles altos. Por ejemplo, en nuestra provincia estaríamos con nivel bajo o medio en el día de hoy. En cuanto a las cupresáceas, hay que decir, claro, que hay diferentes polinizaciones, ¿no? Al cabo de prácticamente todo el año y por tanto no solo hay que fijarse en la primavera, sino que también, por ejemplo, en febrero, pues es una época de polinización de determinadas plantas, ¿no? Sí, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica tiene esa herramienta que has comentado, que es polenes.com, y en el cual podemos ver en cada momento el tipo de planta que predomina sus polen en el ambiente. Es decir, ya puede ser el olivo, la gramínea, en fin, lo que sea, y además lo indica por diferentes colores. El color verde sería una alerta baja, el nivel naranja sería un nivel de alerta medio y el color rojo un nivel de alerta alto, ¿no? Es un buen recurso sobre todo si tenemos que viajar, porque aquí a lo mejor no que estamos en un nivel de alerta medio, pero si cogemos y vamos a Sevilla, a Córdoba, a Jaén, en viaje, en excursión, lo que sea, pues allí es muy alto. Entonces tenemos que ir bien preparados con nuestro tratamiento que nos tiene prescrito nuestro médico de cabecera, nuestro alergólogo, para evitar una crisis asmática y además, o una crisis de alergia. Y además ahora con la mascarilla, que nos sirve también, digo, como protección. Exactamente. Hombre, todo el mundo que tiene habitualmente viaja sabe
que en esta época que ya empiezan los pólenes aquí con las ventanillas de los coches bajas, subida, perdón, para evitar que no entre, que no entre aire dentro del coche cargado de pólenes. Y ahora que estamos ya acostumbrados a las mascarillas, estoy seguro que más de uno va a ir en el coche, al menos va solo en el coche, que no haría falta mascarilla, claro, porque allí solo nadie lo va a contagiar y él va a contagiar a nadie. Pero se pone la mascarilla por si baja los cristales, que el entre polen pues está pues protegido en gran parte para evitar que se ponen la fecha en estos viajes que puede hacer. Cuando hablamos de alergias, estaba viendo por aquí, y además algo que se viene destacando, ¿no? En los últimos estudios parece que para 2050 casi la mitad de la población tendrá algún tipo de problema alérgico. Parece que cada vez hay más personas alérgicas. Esto no es una impresión, es un dato estadístico, y que además como que ante la falta de lluvia y más contaminación, los síntomas son más fuertes. Sí, pues estos estudios, porque la polución atmosférica debido, entre otras cosas, a los periodos grandes de sequía que está padeciendo no solamente España, sino a nivel mundial, los cambios climáticos, se está viendo que estos cambios climáticos hacen que y la contaminación de fábricas, de los vehículos de motor y demás, pues, y después también muchas veces hay una predisposición por algunos alimentos, por algunos aditivos que le echan a los alimentos. Todo esto forma un cóctel que hace que las personas sean más sensibles a la alergia. Y entonces se está viendo como año por año las personas que son diagnosticadas de algún tipo de alergia va subiendo, y se calcula, como te habían dicho, Juan Carlos, que para el año 2050 la mitad de la población mundial tendrá algún tipo de problema alérgico. Es una cosa que es bastante significativa. Y además el problema también está en que debido a estas circunstancias, quien antes le daba unos cuadros de alergia más o menos leve o pasable o moderado, pues cada vez se va aumentando la intensidad de esos cuadros alérgicos, de esos síntomas de alergia. El que antes le daba flojito el cuadro de alergia, pues cada vez lo nota que le da más fuerte cada año. Así que todas estas cosas pues nos debe hacer pensar en que las circunstancias de emisión de tóxicos o de sustancias nocivas a la atmósfera y en los alimentos y demás hay que tenerlas muy bien controladas, porque si no vamos a tener un problema grave. Además, esto no es de nacimiento, la alergia, quiere decir que da igual, hay personas con 40 o 50 años que empiezan a tener síntomas de alergia a determinados pólenes o a determinados alérgenos, ¿no? Efectivamente, hay personas que dicen, ay, si yo nunca he sido alérgico, tengo ya una cierta edad. Pues sí, usted no ha sido alérgico, pero también cuando usted era más joven, la atmósfera que teníamos era diferente de la que hay ahora, a lo mejor también los periodos de sequía, también los alimentos que antes consumíamos eran más sanos y su cuerpo ahora toma unos alimentos que tienen otra serie de sustancias y se hace más sensible. En fin, que como bien dices, ahora no decir que esta alergia es desde chico, sino que a cualquier edad puede aparecer un cuadro de alergia y hacerse persistente. Antonio, una pregunta complicada, ¿no? No sé hasta qué punto esto es fácil de distinguir, pero ¿cuáles serían los síntomas que tendríamos que tener en cuenta para distinguir si tenemos alergia o no hemos contagiado de COVID? Pues es muy difícil, así que yo diría que no se puede distinguir. En general no se puede distinguir. Hay que hacerse el test. Haga los test. Si te hacen un test, si tú tienes síntomas propios de, síntomas como el estornudo, el moqueo, pues eso puede ser COVID perfectamente. Y dice, hombre, pero es que eso es la alergia, el COVID da de otra manera. No, mire usted, la COVID puede ser asintomático, sin ninguna molestia. Puede ser con moqueo, con estornudo, con dolor de garganta, con algo de diarrea, en fin, puede dar todos los cuadros. Puede ser todavía mucho más grave, puede ingresar la UBI, puede todos los cuadros. Es decir, desde no tener nada, o tener simplemente como un resfriado o una alergia, a tener que ingresar a la UCI hasta morirse uno. Y si todo eso es la COVID, entonces no hay forma de diferenciarlo como no te haga un test de antígeno o una PCR. Que ante la duda, pues la única forma, te hacen un test de antígeno o una PCR y entonces ya pues puedes salir de duda. Así que los síntomas, ahora, lo que sí está claro, que si uno lleva con unos síntomas, que digo yo, 20 días, ya se ha hecho la PCR, porque tenía duda, la vuelta a hacer, pero sigue con los síntomas, de 14 días, 15, 20, 25, y dice, mirad,
es que esto ya es la alergia, porque una COVID no dura tanto tiempo. Es decir, la COVID puede durar, la COVID persistente, alguna molestia, cansancio, pues dolor de cabeza, vale, pero estos síntomas propios de un resfriado, de una alergia o de la COVID respiratoria, no dura tanto tiempo. Se dura lo que dura, ¿no? Normalmente 5, 6, 7 días, pero tanto tiempo no dura tanto síntoma. Entonces, toda la pista es que es propiamente la alergia. Porque ya te has hecho alguna prueba y te ha dado negativo, te vuelve a dar negativo, luego es una alergia. Los alérgicos se conocerán estas medidas al dedillo, pero si te parece, Antonio, lo recordamos en general además, ¿no? ¿Cuál sería ese decálogo a nivel preventivo para tener en cuenta en casa, para evitar las alergias? Bueno, es que los alérgicos crónicos ya conocen estas cosas, pero como tú decías, Juan Carlos, hay alérgicos que se incorporan al equipo, ¿no? Y entonces es bueno recordar como has dicho. Una de ellas, los que ya son crónicos, es ventilar. La ventilación es fundamental, 3 o 4 veces al día, al menos durante unos 10 minutos en cada tanda, y nunca ni a primera hora de la mañana ni a última hora del día, ni a primera hora ni a última hora del día, porque entonces cuando el polen hay mayor concentración en el ambiente, entonces te va a entrar en la casa. En vez de eliminar el polen que pueda haber en tu casa o los ácaros, los bichitos que pueda haber en tu casa con la ventilación, al abrirlo a primera hora y al abrirlo a última hora, lo que hace es empeorar la cosa. Otra de las cosas es sellar las puertas y ventanas, es decir, evitar corrientes de aire porque las ventanas o las puertas dejen huecos por donde entre el aire. Después otra cosa, por ejemplo, son las cortinas. Cuanto menos cortinas, mejor, porque todos sabemos que estas cortinas que se llevaban antiguamente, con tejidos muy gruesos, en fin, muy cargadas, eso es un almacén para todos estos pólenes y todos estos ácaros y todas estas cosas. Así que cuanto menos cortina y cuanto más fina sea, y cuanto más fácil de lavar y de desmontar sea, pues cuanto más fácil sea de desmontar, más fácilmente se lava. Una cortina que pese mucho, que está muy alta, eso no lo vas a nada más que de Pascua a Ramos, ¿no? Entonces, pocas cortinas y las que haya que sean fáciles de lavar. La ropa de cama igual, que sean fáciles de lavar. Evitar la ropa de cama de lana, de plumas, porque todo esto retiene mucho los alergenos. Y por supuesto los peluches, ¿no? Es decir, las personas que sean alérgicas, que tengan muchos cacharritos en su casa, que las simplifiquen lo máximo posible, porque si son alérgicas, sepan que ahí el polvo que se acumula en estos sitios, en todos estos recuerdos que te trae uno cuando va de viaje, eso significa que tiene una bomba para la alergia. Por supuesto también los colchones de látex, los colchones viscoelásticos, son los que más fácilmente que se pueden lavar, evitar los colchones que son difíciles de limpiar. Y esos que los peores son los de muelles, porque tienen unas oquedades, unos hondidones que es muy difícil de limpiar. Cuanto más liso sea el colchón, mejor. Y por supuesto es muy conveniente pasar la aspiradora. Un aspirador que chupe, que aspire, que además tenga filtros de agua o filtros especiales, porque retiene el polvo y es lo mejor que hay, ¿no? Una aspiradora con filtros de agua, o los que se llaman filtros también EPA. Y hay que aspirar, esas aspiradoras hay que pasarlas por los colchones, por los sofás, al menos una vez a la semana. Es decir, son 2 veces mejor, porque todo ese polvillo que queda en los sofás, en los sillones, pues dándole con el plumero o dándole con algo, lo que hace uno es expandirlo al aire. A ratitos se sedimenta, vuelve a bajar y vuelve a depositarse. Es decir, la aspiradora lo bueno que tiene es que chupa el aire y lo retiene. Y mientras que cuando uno lo sacude las cosas, pues lo que hace es desplazar el polen o los ácaros, lo que sea, desde el colchón al sacudirlo a otro lado. Si hay que sacudir una manta o algo, hacerlo al aire libre, en la azotea, en una terraza, porque si la sacude en la habitación, pues estamos las mismas. Lo pasa al aire y después vuelve a su sitio. Pues todo ello en torno a la alergia y ese adelanto de la alergia primaveral a causa de pues la meteorología en estas últimas semanas. Vamos a seguir a continuación con los temas que les avanzamos, que tenemos previstos, pero Antonio, tenemos por aquí un par de preguntas, si te parece. Vamos a abordarlas ya. Tienen que ver con otras cuestiones completamente distintas a los temas que hemos tratado hasta ahora.
Por ejemplo, un oyente dice que un familiar ha sido operado en el hospital de Villamartín. Le comentaron tras la operación que las curas debían ser en el ambulatorio. En el centro de salud le hicieron la primera cura y las posteriores le dijeron que debían de curársela él mismo. El paciente pide material para hacerse la cura, pero no le dispensaron nada, que lo comprase en la farmacia. Le dijeron en el centro de salud que no tenían betadine. Y bueno, pues quería este oyente trasladar esa situación. ¿Cómo la valorabas? Bueno, es una situación un poco extraña. Yo en el tiempo que he estado, hombre, a no ser una cosa muy puntual, de que por cualquier circunstancia el fabricante no fabrique betadine o fabrique pocas gasas o lo que sea, no sé, algo puntual que tiene que dar una explicación. Yo no sé qué explicación le darían, si es que el fabricante no la proporciona, si es que en sanidad pasó como con las mascarillas hace 2 años, que no había que pedirla, pero no creo. En una situación extraña. Yo nunca he visto aquí en el centro de salud de Ubrique, yo no sé por ahí, pero que haya habido falta de material. Siempre y cuando una persona, una cura, que ya es fácil, ¿no? Porque lo han explicado y además es fácilmente accesible por él o la familia, que no tiene mayor complicación porque se lo han explicado y él lo admite, que él la dice, esto lo puedo yo hacer. Si usted me da material, esto es simplemente, por ejemplo, echarle suero, limpiarlo un poquito con una gasa, nunca con algodón, porque el algodón se queda pegado a las hibritas, y después poner una palmadita o ponerle betadine y ya está. Es decir, que tampoco para eso es que hay consultorio, como está la situación de COVID, masificación y demás. ¿Vale? Le dan el material en una bolsita, le dicen, traiga esto en una bolsita o lo tiran aquí en ellos. Le meten el material que le puede hacer falta y punto. Y ya me dice, venga usted a la semana que sí queremos verlas para ver si usted va a subir la cura. Ahora mismo está bien, pero a lo mejor la primera cura para ver si es correcto, a ver si se la ha hecho bien. Ya está. Eso es lo que yo conozco hasta ahora. Ahora, me extraña mucho, no decir, no lo que diga este señor, que lo ha dicho esta señora, si lo ha dicho que es verdad, pero me extraña mucho de que no le hayan dado material y no le hayan explicado el por qué no se lo dan, es material suficiente, ni cuando tiene que ir a revisión para inspeccionar la herida. Es decir, que no sé, a lo mejor esta señora no te ha dado ninguna explicación del por qué, ¿no, Juan Carlos? Yo no, es estrictamente lo que acabo de leer, de forma literal. Pues recibe una llamada por teléfono. Yo lo hubiera pedido, o la pediría, mire usted, ¿cuál es el motivo por el cual no se me da material? Y si es algo lógico y sensato que yo asumo, vale, pero si yo veo que la explicación, mire usted, que es que no nos lo mandan, o es que lo hemos pedido, no nos lo mandan, o lo que sea, pues yo contactaría, por favor, deme usted el teléfono del responsable de esto. Y yo le pediría explicaciones. Yo estoy pagando una seguridad social, unos seguros, y se me dicen, mire usted, que es que usted no tiene derecho a llevarse el material. Muy bien, démelo eso por escrito. Démelo por escrito. Es decir, que ya yo veré si hay una normativa, hay una ley, porque, por ejemplo, todo el mundo sabe que la montura de la capa, cuando uno va al oculista y te pide que te tires o va al óptico y te tires una capa, salvo algunos casos de que el poder económico de la persona no pueda costeársela, se la paga. Pero los demás tenemos que pagarnos la montura de las gafas y las gafas. Entonces, ¿por qué? Porque eso no lo pasa la seguridad social. Hay cosas que no paga la seguridad social. Pero si lo pasa la seguridad social, porque lo estamos pagando, ¿por cuál motivo que no me lo den ese material de cura? Explíquemelo, y si la explicación me convence, pues estupendo. Y si no me convence, yo quiero ver a la persona que tiene que suministrar ese material, o llamarla por teléfono, o voy al periódico, voy a la prensa, en una carta directa, o le escribo que hace falta el consejero de salud. Es muy sencillo. Va a internet, busca Consejería de Salud, sale la página y pone, aquí puede usted escribir. Y te contestan, ¿eh? Es que yo he visto que contestan. Mire usted, he pedido al centro de salud y me han dicho que es que no le suministran grasa porque, por lo que sea, porque no tienen autorización para hacerlo, por ejemplo. Ya, pues ya está. Y sin embargo, la ley, que yo tengo conocimiento, no encuentro donde se prohíbe o me impide tener, es algo a lo que tengo derecho. Es decir, una situación un poquito que me faltan datos para tener una opinión, ¿eh? Pero y que yo sepa, no está, no es algo a lo que no tenga derecho. Pues ahí exponía este oyente esa situación. Cambiando de tema completamente, otro oyente dice que le pitan los oídos muy a menudo. Pregunta si puede ser algo importante. Bueno, más que nada molesto. Dice que le pitan si hubiera tenido pérdida de audición, que no llega bien, pues ya eso es otra historia. Pero la pérdida de audición o los pitidos muchas veces vienen, sobre todo la pérdida de audición, uno de los casos más frecuentes es la cera.
que se acumula la cera, se forman tapones y esto es muy fácil de quitar, ¿no? Va al centro de salud, diagnostica, el médico o el enfermero te mira con el otoscopio y ve que tiene un tapón y te lo quita rápidamente, te hace un lavado, te hace una gotita para ablandarlo y después te lo lavas sin problema. Los pitidos muchas veces es porque tienes a lo mejor una otitis, es decir, que por dentro del oído tiene líquido en el oído medio, o el tímpano tiene alguna poquito de perforación en el tímpano, porque a lo mejor has tosido, ha hecho mucha fuerza y que te ha perforado un poquito. Eso normalmente en una semana o algo así, o 10 días, se quita. Si no se te ha quitado en una semana o 10 días, yo iría al médico de familia, al médico de cabecera, y diría, mira, que resulta que tengo unos pitos. A lo mejor no es nada, a lo mejor simplemente es algo que tengo un tapón, o tengo cualquier resfriadillo, o tengo mucosidad y tengo que tomar algo para eliminarla, mucosidad en el oído, pero claro, llevo ya esperando una semana o 10 días y vengo más que nada por si es algo u otra cosa. Antonio, ¿eso no se relaciona también a veces con la subida de la tensión arterial o no? No, la tensión zumbido en el oído un poco. No, bueno, no tiene porque la tensión arterial te sube muchas veces, no da ni molestia ninguna. Cuando te da es una hemorragia cerebral y un ictus, y otras veces lo que te da es dolor de cabeza cuando es muy alta. O ya, bueno, ya que es muy alta te da una hipertensión craneana que se llama, que es con vómitos, dolor de cabeza, en fin, que eso ya es una subida de tensión muy muy grande, ¿no? Pero en general los pitidos no tienen nada que ver con la tensión arterial, no es un síntoma que dice, mira, me ha subido la tensión, tengo pito, puede que sea de la tensión. No tiene por qué. Así que a lo mejor tiene la tensión alta, pero que no es, los pitidos no son debido a la tensión. Tiene la tensión alta porque es hipertenso, pero no porque tiene pitido. A no ser que tenga un trastorno de la circulación debido a la tensión, pero es decir, a veces la tensión arterial alta te provoca daño en los vasos sanguíneos y eso sí puede repercutir que tenga pito, que tenga, en fin, o ruido, pero ya es extraño. Ahora, de por sí, en una subida de tensión no tiene por qué dar pito de por sí. Así que a esta persona que se lo mire, si continúa, bueno, pues que acuda al médico, ¿no? Yo iría al médico de familia, si no dura más de una semana o 10 días, porque además que es molesto, si es de vez en cuando, pero si es preciso es molesto, yo iría y eso en 30 segundos te has mirado con el otoscopio, es decir, te has mirado con el aparatito y descarta que tenga un tapón, que tenga algo de perforación o algo. Bueno, pues todo ello ya decimos sobre esas preguntas que nos llegaban. Vamos a continuar. Tenemos siempre previstos diferentes contenidos en función también al tiempo de que dispongamos, y uno de los temas que queríamos abordar también es la diferencia en concreto de lo que sería los conceptos de neurótico, psicótico y psicópata, ¿no? Cuando hablamos de salud mental. Sí, son palabras que relativamente se usan a menudo. Este es un neurótico, o yo tengo una neurosis, o este es un neurótico, o este es un psicótico, o este es un psicópata. Bueno, pero parece que es casi todo lo mismo, pero no, son bastante diferentes. Una persona neurótica, una persona que es neurótica en medicina, cuando la realidad que vive, o la realidad que todos vivimos, no está desorganizada, es decir, que todos comprendemos perfectamente la realidad. Un neurótico comprende. Ahora bien, ¿qué pasa? Que reacciona de forma exagerada ante las dificultades de la vida. Ante un pequeño trastorno, un pequeño inconveniente, lo exagera muchísimo. Y los conflictos internos de soledad, de depresión, de lo que sea, no son leves, porque sin embargo le da 40 vueltas y decir que no es que él escuche cosas raras ni vea cosas raras, no, él ve la vida, hace la vida normalmente, va por la calle, saluda, tiene una conversación perfecta, pero cualquier problemita, cualquier cosa, la exagera muchísimo, de tal manera que interfiere con el normal desarrollo de sus actividades diarias. Es decir, que no vive, que está estartalado, porque porque escuche nada, ni sospeche nada, no, sino que es que le da demasiada importancia a las cosas y rumía, le da continuamente vuelta a las cosas, dándole más importancia de las que tiene. Entonces, cuando le sucede algo gordo de verdad, es cuando dice, hay que ver las tonterías que yo me he preocupado, cuando realmente esto sí que es gordo, ¿no? Sí. El fallecimiento de alguien, un incendio, yo qué sé, algo gordo es cuando te das cuenta, ¿no? Y sin embargo, cuando tenía otros problemas más gordos, pues te amarga la vida, entre comillas, o te complica la vida tú solo, con pequeños problemas, o te cabrea, te enfadas con tonterías que no tienen mayor importancia. Este es neurótico, ¿eh? Personas que le dan importancia o preocupación o rumían las cosas
cuando realmente, sensatamente, no tiene mayor importancia. Mm. Y el psicótico, la persona psicótica, es la que tiene ya la realidad ya no es normal, sino que escucha voces, que alguien le está hablando, tiene delirios, en el sentido de que son personas de que tienen sensaciones que no son comunes, y además continuamente que le persiguen, delirio de celos, ¿no? Que tiene unos celos infundados, simplemente porque tu pareja le dijo adiós a alguien que tú le tienes tirria, en fin, todas esas cosas, delirio de culpa. A lo mejor hay alguien que se ha caído por la calle y a lo mejor que es culpa tuya porque tú pasaste y le dijiste adiós, en ese momento te miró y en ese momento se cayó. Oye, yo no tengo culpa de que adiós, en ese momento hubiera una loza puerta. Son casualidades de la vida, pero que no es para amargarte la vida, ¿no? Oye, son cosas que ocurren, que tú no has tenido culpa ni tenías intención de hacerlas. Y sin embargo le están continuamente dando vueltas a un accidente que han ocurrido, ya digo, cosas sin querer. Y el psicópata es una persona que tiene un trastorno de la personalidad de carácter antisocial. ¿Qué significa eso? Es una persona que siempre está en lucha con las costumbres. Cualquier cosa que hacen los demás o las costumbres de los demás está en contra de de las procesiones de Semana Santa o de las romerías o de la feria, todo le parece mal. Pero es que además todas las normas de convivencia, si hay que ver por qué esta señal de tráfico lo han puesto aquí, que esto te quita, cosas que no tienen mayor importancia. Si no está, si tú crees, pues habla con los municipales y que te expliquen por qué lo han puesto, con el concejal, pero siempre están en lucha continua. Pero además, no solamente son gente protestona o de algo así, sino estas personas son conscientes de lo que hacen. Es decir, no es que ellos saben lo que están haciendo, pero es que además son carentes de ética, no tienen moral. Es decir, ellos causan daño y si hace falta queman un coche, lo que sea, sin remordimiento. Desprecian los derechos de los demás. Es decir, que si, es que digo yo, todo el mundo es obligatorio entrar en un cine con mascarilla, por ejemplo, porque todavía hay pandemia, pues nada, si se infectan, que se infecten, allá ellos. Sí, que le da igual el daño que pueden hacer. Y además le da igual el castigo. Como si le ponen una multa, como si le meten en la cárcel. Son personas, muchos de los que están en las cárceles, algunos son porque sin querer han tenido un problema, que es un accidente de tráfico, o tomó una cerveza además creyendo que le hacen alcohol y después resulta que tenía alcohol, a menos sin querer, ¿no? Y que termina la cárcel porque atropelló a alguien, pero en fin, pero estas personas no, estas son personas que hacen el mal adrede, y además le echan la culpa a los demás, la culpa es del otro siempre, como Al Capone, ¿no? El mafioso de todos conocidos, que decía que la culpa era de la sociedad. Es decir, él estaba harto de asesinar a personas, pero encima le echaba la culpa a los demás, que los demás le habían llevado a eso. En fin, son personas antisociales haciendo el mal adrede, sabiendo lo que hacen, no sin querer, sino esos son los psicópatas. Pues la diferencia, por tanto, que también queríamos realizar entre esos conceptos, esas palabras, patologías, si hablamos de salud mental, que bueno, pues son completamente distintas, marcan situaciones completamente diferentes. Y todavía nos da tiempo, Antonio, para hablar de los calambres musculares, que lo teníamos previsto, si te parece, aunque sea de forma rápida, pero ¿qué es un calambre muscular? Sí, es una cosa muy sencilla, pero es conveniente que tocarla. Un calambre es simplemente lo que se le llama una contractura muscular, que es que el músculo, de forma involuntaria, se contrae un músculo, un grupo muscular, de forma involuntaria y con un dolor enorme. Está uno tan tranquilo después de haber hecho jugado a fútbol o haber subido por la montaña, subido una cuesta, o en la jardinería, haciendo un esfuerzo un poquito más fuerte de lo normal, y después cuando se acuesta por la noche o al rato siente un dolor en la pantorrilla o en el muslo que se le faltan dos lagrimones. Los más frecuentes son en el muslo, en la pantorrilla, en los dedos de los pies, y entonces pues eso y el músculo toca y está como una piedra de duro, el muslo está duro o la pantorrilla está dura o los dedos de los pies no los pueden ni mover y un dolor intensísimo. Eso es lo que se llama un calambre o una contractura muscular. Bueno, pues
Todo ello, además, con una serie de circunstancias que favorecen en la aparición de estos calambres musculares, ¿no? Efectivamente. Una de ellas es la arteriosclerosis, que es, como todos sabemos, cuando los vasos sanguíneos, las arterias se estrechan, porque no están llenas por dentro, están sucias de colesterol, y entonces la sangre le cuesta trabajo llegar a los músculos y no llega oxígeno. También el frío. Hay personas que con las temperaturas bajas, los vasos sanguíneos sabemos que se cierran, se contraen y pasa poca sangre, y esa poca llegada de sangre a los músculos, pues hay personas que en invierno, como tenga, por ejemplo, está acostado y a lo mejor hace mucho frío esta noche y se le ha caído la manta o se le ha desablado, se le enfría los pies o la pantorrilla y se le queda un calambre enorme. Otros son esfuerzos musculares grandes, por ejemplo, alguien que empieza a ir a un gimnasio o hace deporte y no hace estiramientos previos ni después, pues al día siguiente o esa noche, pues cuando se da cuenta de un calambre, tiene una contractura que lo pasa mal. Deportistas, trabajadores agrícolas, trabajadores de la construcción, que hacen sobreesfuerzo, también personas que tienen lesiones de los nervios, es decir, la hernia de disco en la espalda, o diabetes, que le afectan a los nervios en la diabetes, y ya digo, los pies fríos, y el frío es una de las circunstancias más frecuentes. ¿Cómo se tratan, Antonio, los calambres? Sí, bueno, el diagnóstico es fácil, todo el mundo sabe ya, lo hemos comentado, cuáles son los síntomas, y el tratamiento es reposo, para que los músculos no se contraigan más y le llegue suficiente sangre y oxígeno. El calor hace que los vasos sanguíneos se dilaten, se abran y permite la entrada de sangre con los alimentos y con el oxígeno. Estiramientos, para que esos músculos que están contraídos poco a poco se vayan, y los estiramientos antes y después del ejercicio, para que ya entre en calor los músculos, y al entrar en calor pues entra más sangre y evita que sufran los músculos. Y masaje en las zonas afectadas. El masaje donde está el calambre, en el muslo, la pantorrilla, los dedos, hace que aumente el calor, y al aumentar el calor de esa zona por el masaje, pues se abren los vasos sanguíneos y llega más sangre y desaparece el dolor. Ahora bien, si el dolor es muy intenso, que no cede, que a pesar de los masajes de reposo, del calor, y no puede más, pues va al servicio de urgencia y le ponen allí una inyección, una pastilla de un relajante muscular y se le alivia. Y además averiguan también que si puede tener diabetes, si tiene alguna patología de hernia de disco, algo que independiente le puede haber causado eso. Bueno, pues todo ello sobre los dolores musculares, estaba viendo por aquí porque creo que van llegando más preguntas, ya las veo por aquí que nos están llegando. Hablábamos del tratamiento. Bueno, pues evidentemente también es posible la prevención sobre lo que son los calambres musculares. Sí, lo importante es si hay una causa conocida, por ejemplo, arteriosclerosis, es decir, los vasos sanguíneos estrechados, o una diarrea que ha perdido mucho líquido, la pérdida de líquido, la deshidratación por el calor, cuando se suda mucho puede ser causa de calambre por la pérdida de líquido, pues por ejemplo una diarrea, una gastroenteritis, la diabetes, pues eso, a tratarlo, ¿no? Tratar la diarrea, darle líquido, por ejemplo, para compensar las pérdidas del sudor, pues hay que tomar ensalada, agua con sal, ¿no? En ambientes calurosos, los deportistas, el plátano, también muy interesante porque tiene mucho potasio, y potasio previene los calambres, y las bebidas especiales que hay para deportistas, la protección contra el frío, especialmente en la natación, cuando uno se mete en una piscina o algo que le tapa y el agua está muy fría, cuidado que te vaya a dar un calambre y después no puedas salir porque te ha quedado tiempo de mover la pierna, los brazos, así que mucho cuidado y sobre todo en el mar, nadadores de larga distancia, evitar los sobreesfuerzos y hacer ejercicios de estiramiento antes y después de una actividad deportiva. Ya digo, tomar alimentos ricos en plátano. Y ya digo, en general los calambres la mayoría son leves, como todo el mundo sabe, suelen ser ocasionales y desaparecen en pocos minutos. Pero cuando, ya digo, aparece de forma repetida, hay que acudir al médico de familia para que descarte alguna enfermedad. Y cuidado, pues ya digo, con los bañistas, por el peligro de ahogamiento cuando te cubre, cuando no hace pie y el agua está fría, o no hay ejercicio de calentamiento. Te puede dar, o no llevas trajes de neopreno, si estás a larga distancia, porque te puede dar un calambre y ahogarte, por muy bien que sepas nadar. Antonio, estamos prácticamente fuera de tiempo, pero han llegado dos preguntas a última hora, así que si te parece, aunque sean de forma breve, pero te las planteo. Por ejemplo, dice un oyente, ¿qué opinas sobre el nuevo sistema del control del Sintrón? Que si estás dentro del rango te dan el tratamiento en el momento,
porque te lo hace un programa de ordenador, sin tener en cuenta nada. Bueno, normalmente eso sin tener en cuenta nada, no lo sé a qué se refiere, pero normalmente cuando se toma una medida de este tipo en sanidad, antes se han hecho muchos estudios previos para ver la idoneidad, es decir, que es idóneo, que es correcto. Es decir, nadie experimenta sin antes haber hecho muchas pruebas. Es decir, si a mí me dicen, no es solamente el Sintrón, que estamos hablando del Sintrón, pero en cualquier otra cosa, que a partir de ahora hay un aparato o una serie de normas que te permiten seguir un tratamiento, pues yo lo asumiría. Porque ya digo, nadie, ni sanidad privada, ni la pública, ni ningún médico, ningún enfermero, te pone un tratamiento sin que antes eso no venga ya perfectamente estudiado por los diferentes equipos. Y si hubiera alguna causa particular de esa persona que tenga alguna enfermedad o alguna circunstancia, yo en ese caso se lo diría al enfermero o al médico, al que me haya dicho el protocolo, digo, mire usted, yo tengo esta enfermedad, usted sabe o le han dicho algo que tenga que ver con esto o esto para todo el mundo. Y si tiene alguna duda, yo lo consultaría con el médico de cabecera. Si el enfermero o el médico no saben nada más o tienen alguna duda, con el médico de cabecera o con el hematólogo, con el que haya decidido, no con el que haya decidido la medida, sino con quien me estaba llevando, que es el que conoce mi historial clínico. Otro oyente nos habla de problemas oculares. Un oyente dice que le suele ocurrir muchas mañanas que tiene dolor en el ojo por la zona de la nariz, la parte interna. Le molesta la claridad de incluso abrir los ojos. Y dice que la molestia le dura un rato y se le quita. Bueno, en la parte interna del ojo, la que está en el ángulo del ojo que está cerca de la nariz, no el que está cerca del rabillo del ojo, sino en la otra parte, el que está cerca de la nariz, está un agujerito que tenemos en el párpado inferior, que es el orificio que da entrada al conducto lacrimal. Puede ser, no lo sé en este caso, que este conducto tenga alguna inflamación, un poquito de obstrucción, y entonces estando acostado, por lo que sea, no se drena bien la lágrima que se fabrica, y que al levantarse por la mañana pues tenga esas molestias. Si eso persiste, yo iría al médico de cabecera, me miraría el ojo y me tocaría en la zona de la nariz, porque ahí donde está el conducto, en la zona de la nariz donde está el conducto lacrimal, a ver si no hay alguna inflamación o hay algo. Y si persistiera, yo iría al oculista, porque el oculista tiene unos preparos para ver si ese conducto tiene algún tipo de obstrucción o de inflamación. Entonces, en mi opinión, eso puede ser un problema del conducto lacrimal. Muy bien, pues esa era la última de las cuestiones que nos llegaba, así que hemos podido dar respuesta a todas las preguntas que planteaban los oyentes y a los contenidos que teníamos previsto en el día de hoy, 21 minutos sobre la 1 del mediodía. Antonio, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado hoy, incluso dedicándonos más tiempo de la habitual, ya casi fuera de hora. Lo dicho, Antonio, te esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Pues nada, como siempre ha sido un placer, Juan Carlos, estar contigo, con los amigos y compañeros de Radio Brica y con todos los oyentes. Así que hasta la próxima semana, un cordial saludo.